de alguna forma ir recuperando o tratar de recuperar los días o las sesiones que no se alcanzaron a hacer por cuestiones de la feria, por la semana que dieron de descanso, pero pues nosotros igualmente la trabajamos, o sea, no hubo ningún inconveniente y pues ahorita el festivo que pasó y los dos festivos que vienen. Entonces, pues prácticamente nuestras sesiones estarían casi a punto de culminar. Entonces, la idea es que nosotros podamos avanzar no solamente en trabajo presencial, sino que ustedes lo puedan hacer de manera independiente. Me gusta como la actitud de algunas personas que me han estado escribiendo hacia al interno, haciendo unas solicitudes y unas preguntas sobre las temáticas que hemos venido trabajando. Entonces voy a hacer un pequeño, digamos, recuerdo, ¿cierto? De la clase, de la sesión anterior y vamos a entrar directamente a la sesión del día de hoy que ustedes, pues de alguna forma, yo les había escrito que tenían que tener ya algún conocimiento, ¿cierto? Entonces, la sesión anterior nosotros habíamos trabajado lo que era la distribución normal, ¿cierto? Distribución normal. ¿En qué consistía la distribución normal? La distribución normal pues nos lleva hacia un concepto o hacia un ejercicio de identificar un porcentaje de datos de que yo estoy analizando que están bajo la curva. Entonces, ejemplo, si yo tuviera aquí una lista de porcentaje de datos, ¿cierto? Una tabla de datos, yo esta tabla cuando la lleve a un ejercicio de distribución, pues esta tabla me va a quedar de esta manera. O sea, se va a ajustar, digamos, en condiciones normales a una tabla gaussiana, donde el punto medio va a ser igual a la mediana, que me podría coincidir con la mediana y posiblemente con la moda, pero pues estos criterios se presentan en la primera parte, ¿cierto? De tal manera que esto se me convierta en un ejercicio simétrico hacia los dos lados, donde el 50% de los datos van a estar al lado izquierdo y el otro 50% al lado derecho. Como estamos hablando de un área bajo la curva y de un porcentaje de datos, cada uno de estos puntos van a tener un área identificada que va a ser desde la media o desde el centro hacia un lado o hacia otro. Entonces, ¿a qué me lleva? A partir de un ejercicio de estadística inferencial, a mí yo puedo pronosticar o puedo proyectar o puedo analizar cuál es ese porcentaje de datos que está bajo la curva que obedece a unas condiciones con respecto a la media, con respecto a la desviación, ¿cierto? A la desviación típica en este caso, y con respecto a un punto que yo quiero evaluar, que se llamemos X u Y, ¿cierto? O X u 1. Y para poder resolver este caso, nosotros decíamos que deberíamos trabajar con una de las fórmulas de la estadística, que es la más básica, donde me dice que esta área de aquí corresponde a un valor Z. Y ese valor Z nosotros lo vamos a ver reflejado diciendo que Z va a ser igual a la diferencia que hay entre el punto y la media sobre su desviación. Entonces decimos que Z es igual a X menos mu sobre desviación típica o desviación estándar de la desviación que hace parte del conjunto de datos. Y una vez que nosotros tenemos esta fórmula, lo que hacemos es simplemente despejar, pero este valor Z, ¿a qué corresponde? O sea, que sería el interrogante. Este valor Z es un valor que nosotros lo encontramos o que coincide con unas tablas Z que yo les había enviado. O sea, la tabla Z está conformada por dos partes. O sea, tiene una parte que me da el número Z. O sea, por ejemplo, el valor Z viene reflejado a 0.1, 0.2 y acá tiene unos decimales. 1, 2, 3, 4 hasta 9, ¿cierto? Y entonces, si a mí me diera un valor, el valor Z correspondiente a un 0, o sea, 0.37, pues yo busco el 0.3 y busco el 7 de acá. Y ese valor que me genera
Este valor es ese porcentaje que corresponde entre este punto y el valor final, ¿cierto? Entonces, para contextualizarlos, si yo quiero representar esto a manera de un ejercicio, ¿cómo lo podríamos manejar? Yo les diría que, por ejemplo, unos ciclistas tienen un promedio o tienen una media de llegada, hablemos en tiempo, de 30 minutos, ¿cierto? Con una desviación, llamémoslo, unos ciclistas van de los que les gusta, de Pasto a Genoy. Entonces, el ciclista se demora 30 minutos aproximadamente con una media de 21 minutos, ¿cierto? Eso es como mi condición. ¿Cuántos ciclistas? No le pongamos unos, pongámosle 170 ciclistas. Llegan desde Pasto a Genoy con una media de 30 minutos y una desviación de 21 minutos. Entonces yo diría, ¿cuál es el número? ¿Cuál es el porcentaje y número de ciclistas que yo quiero saber? Porque pues eso obedece a esa relación. Y yo digo, bueno, ¿cuántos en realidad llegan? ¿Cierto? Llegan entre 18 y 25 minutos. Yo quiero saber ese porcentaje. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos mi curva de distribución, ¿cierto? Y vamos a identificar si aquí es la media, que es igual a 30, yo quiero saber cuál es el porcentaje de ciclistas que llegan en este valor, o sea, que llegan entre X1 y X2, ¿cierto? Y para poderlo identificar, entonces aplicamos nuestra fórmula que decíamos Z igual a X menos mu sobre desviación. Como está hacia el lado izquierdo, vamos a tener valores negativos, ¿cierto? Y lo vamos a buscar en nuestras tablas Z. Es que hay dos tipos de tabla Z. Una que va de 0, o sea, que va desde acá, de 0 hasta 1. Y la otra que va desde la mitad, o sea, en este caso mu, en adelante, o hacia un lado o hacia otro. Entonces eso tenemos que tener de pronto en cuenta. Yo les envié la vez anterior la tabla que va de mu hacia allá y de mu hacia acá. Y el día de hoy les acabé de enviar una que va de 0 a 1, pero es la misma. Lo que pasa es que ya viene acumulado, ¿cierto? O sea, no solamente me dice de aquí hacia allá, sino que dice de aquí va subiendo hasta acá. Pero bueno, ahorita miramos ese ejercicio. Miren, en este caso solamente estoy pidiendo es una franja. Y me dice entonces, Z sería, pongámoslo, Z sería igual a 18 menos 30 sobre 21. ¿Cuánto me da este valor, por favor? ¿Cuánto? 25 menos 30 sobre 21. Sergio, Steven, Juan Manuel, Alejandro. Ya va, profe, estaba buscando la calculadora. Vale. Profe, da menos 0.23. 0.23. ¿Y este cuánto me da? Ah, no, el de... A ver, espérame. 18. Ah, el de 25 es 0.23. Gracias. ¿Y este? Y el de 18 es menos 0.57. 0.57. Listo. Entonces vamos a buscar en nuestras tablas. Yo por acá arriba como que la tenía. ¿Dónde está la tablita? Que yo les había enviado. ¿Dónde será esta? Aquí la encontré.
Entonces, el primero 0.57, busco 0.5, busco 0.7 y me da punto, o sea, ya buscando en la tabla, el valor correspondiente, lo voy a poner aquí, en la tabla, el valor correspondiente del primero es 0.1808 y del segundo me dice que es, el segundo es 0.23, es 0.0910. Listo. ¿Qué va a pasar aquí? O sea, yo podría decir que estos son los porcentajes que están dentro de la curva o dentro de la tabla. Como ya los tengo, voy a borrar esto para volver a mirar el ejercicio o volver a ver la tabla o la curva. Entonces, como yo tengo mi curva, tengo aquí mi U y me está diciendo que esta es la franja que yo quiero evaluar, ¿cierto? Esta es la Profe, franja. una pregunta. El de Señor, 0.23 no debería ser 0.4090. 0.23. A ver, ¿dónde estamos? Porque es menos 0.23. Y usted le dio el valor de cuando es más 0.23. A mí por eso, a mí 0.23 me da 0.0910. Por ¿Y qué eso, pero es vamos? menos 0.23, Por eso, ¿en menos. qué tabla estás buscando, Sergio? En la que nos mandó ahorita. No, en esa no la van a buscar. O sea, sí, o sea, lo que tú le estás encontrando, ¿cuándo es que te da? ¿Cuánto te dio en la que te envié? En la que nos envió ahorita, Sí, 0.4090. 40, 90. 90. Mira lo que pasa, Sergio. Como yo les dije que la que yo les envié es acumulada, va de 0 a 1, entonces esa te empieza a buscar desde aquí hasta el valor. Entonces, ¿cuánto te da? 0.4010, ¿cierto? Negativo. Como yo la estoy buscando del centro para acá, a mí me da 0.0910. Si yo sumo este más este, ¿cuánto me va a dar? 0.5. ¿Sí? Entonces, la que yo les acabé de enviar es la que es acumulada de 0 a 10. Entonces, tocaría decir 0.5 menos este, te va a dar este valor. ¿Sí? Por eso es lo que yo O les... sea que en sí son las mismas, profe. O sea, son las mismas, sino que la una te da el valor, por eso les digo, de mu hasta acá. Y yo lo que estoy buscando son los valores de aquí hasta acá, más no estoy pidiendo de aquí hacia allá. Por ¿Y eso, cómo se los ubica en en el ejercicio? Para no ¿cómo? confundirse. O sea, para no confundirse en el ejercicio, ¿cómo se sabe? Vale, por eso ya les digo. ¿Con cuál es cuál? Verán, cuando estoy trabajando este valor de distribución normal, ¿cierto? Voy a trabajar la tabla que dice de Z, o sea, esta es la tabla que dice de mu hasta el 50%. O sea, la primera que yo les envié la vez anterior, que es de aquí hacia allá y de aquí hacia acá. Que no importa si es negativo o positivo, lo que me está dando es un valor que va desde mu, arranca de mu hacia los dos costados. ¿Sí? Y en la que envié hoy, la vamos a trabajar para intervalos de confianza, para que no nos vayamos a confundir. Porque claro, Sergio me dice, no, es que le da 0.40, aproximadamente 0.41, y yo le digo, no, a mí me da 0.09. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque la una va desde aquí acumulando los valores hasta llegar a este punto, y la otra, lo que yo hago es desde el punto del centro hacia acá, ¿cierto? Entonces, por eso trabajo con la misma tabla y yo les había presentado, miren, yo les muestro, presentar pantalla, que el ejercicio lo trabajamos es con esta tabla, esta de aquí,
que dice área bajo la curva en una forma canónica entre 0 y z, siendo 0 el centro y z un lado para los dos, ¿vale? Por eso todos los valores están aquí de manera positiva, o sea, no te dice si es negativo o positivo, ¿vale? Entonces ya, dejo de compartir y vuelvo acá. Como ya tengo estos valores, a mí me está diciendo que entre el primer punto, que es el de 18, o sea, aquí tengo 18, acá 18, y aquí tengo 25, entonces me dice, vea, entre 18 y mu hay el 18.08% de los datos, y entre 25 y mu hay el 9.1% de los datos. Entonces, esta franja que está aquí corresponde a la diferencia de este menos este. O sea, ¿cuánto da? Yo puedo decir que entre 18 y 25 minutos llegan. ¿Cuánto da 18 menos 9.1? Me da como 8.9 aproximadamente. Casi el 9% de los ciclistas. De los ciclistas. Que está el porcentaje, ¿no? Que me decían, ¿cuál es el porcentaje? Y el número, si es el 9% de 170, ¿cuánto es el 9% de 170? Serían como 9 por 7, 36, 9 por 3, ¿cuánto da? 15.3, profe. Me dice que el 15.3 ciclistas, entonces yo podría decir que aproximadamente 15 ciclistas, porque no, ni siquiera los tres, yo no podría decir son 15 y un tercio, no, son 15 cerrados, llegan en ese porcentaje, ¿cierto? Entonces yo ya lo puedo decidir, decir, vean, de todo de 170 ciclistas que son muy berracos, que van hasta Nariño, tienen esa media, 15 ciclistas cumplen esas condiciones. Y así lo puedo generar, por eso yo puedo decir, ¿cuántos son el porcentaje de ciclistas que van de la media hacia adelante? O que tienen o que llegan a más de 30 minutos, yo podría decir que es el 50%. Que 50% de 170 serían 85. Y así trabajamos con porcentajes, ¿vale? Esta era la temática o el tema anterior, o el tema que miramos la semana anterior. Ahora voy a mirar el ejercicio o el tema del día de hoy. Entonces, para nosotros conocer, vamos a trabajar lo que es un intervalo de confianza, porque ustedes saben que los datos a veces tienen datos atípicos, o sea, puede ser que la curva se extienda hacia la derecha o se vaya hacia la izquierda, o una curva tenga un porcentaje de datos que sean atípicos, que tenga por acá, o sea, tengo una media de 18 y todos van de 9 a, por ejemplo, hasta 30, y puedo tener un dato de 115. Entonces, pues ese dato me genera un valor atípico. ¿Qué es lo que me tocaría? Decir, en este caso, cuando los datos son muy grandes, voy a tener una confiabilidad para trabajar. Entonces, yo quiero tener un intervalo que tenga esta condición. O sea, que trabaje bajo unas condiciones normales. Que estos datos no los voy a eliminar, sino que voy a tomar un porcentaje de datos que para mi criterio sea ajustado. Entonces, yo puedo decir que ya el 100% ya no va de los datos. Yo voy a trabajar con un 99% de confianza, con un 95%, con un 80%. Eso ya es dependiendo del criterio de las personas. Entonces, es como llegar y tener un listado de datos. Tener un listado de datos, que yo siempre les hago así. Tengo un listado de datos sabiendo que aquí viene como la media y viene mu. Entonces le digo, vea, trabajemos con una confiabilidad del 80% de datos. Entonces usted dice,
trabajemos con este intervalo de confianza. Y como es un intervalo de confianza, tiene una característica, tiene que ser simétrico. Y cuando yo hablo simétrico, quiere decir que del centro para un lado tiene que ser igual de un centro hacia el otro lado, ¿sí? Entonces ya lo que hace el intervalo de confianza ya no es identificar el área bajo la curva. O sea, con la distribución normal, nosotros lo que hacíamos era encontrar el área o el porcentaje bajo la curva, ¿cierto? Ahora con el intervalo de confianza vamos a encontrar el valor Z, perdón, el valor X. Entonces el intervalo de confianza es el proceso inverso a la distribución normal. ¿Qué hacíamos nosotros con la distribución? Y pondrán bien mucho cuidado. Nosotros decíamos que con la distribución normal encontrábamos Z, que era igual a X menos mu sobre desviación, ¿cierto? Ahora con el intervalo de confianza vamos a encontrar X, o sea, me va a decir que X, despejando de esta fórmula, va a ser igual a mu, ¿cierto? Más o menos Z multiplicado por la desviación. Que para nuestro caso, Z por desviación se lo vamos a conocer como un error. El error típico, el famosísimo error típico. Entonces usted dice, vea, el intervalo de confianza va a ser desde la mitad, o sea, desde mu, más hacia allá, menos hacia acá. ¿Cuánto? Z por desviación. Z por desviación. Y aquí me va a encontrar un valor X1 y acá X2. ¿Vale? Y aquí, como esto va a ser simétrico, entonces ahí es donde voy a trabajar este concepto. ¿Qué otro valor, qué otra característica vamos a tener en cuenta en el intervalo de confianza? Vamos a decir, ¿cierto? Ojo y quiero que pongan atención. Cuando yo tenía aquí, el porcentaje va de 0 a 1, ¿cierto? O sea, el valor total es 1. Y el intervalo de confianza es esta parte que va a estar aquí representada. Lo voy a hacer más grande para que no se vayan a perder. Tengo mi mu, ¿cierto? Mi curva. Tengo mu y voy a tener aquí un intervalo que va a ser simétrico. ¿Por qué digo simétrico? Porque este lado va a ser exactamente igual a este lado. Y esto de aquí lo voy a llamar como el IC, o sea, el intervalo de confianza. Y si todos los datos van de 0 a 1, ¿qué está pasando? Estoy diciendo que este intervalo de confianza y todo esto vale 1, entonces voy a decir que 1 menos el intervalo de confianza es igual a ¿qué? Va a ser igual a un área, mírenla aquí, un área representada que la voy a llamar significancia. O puedo decir que la significancia, o sea, que el intervalo de confianza más alfa, ya empezamos a hablar de la significancia, es igual a 1. Entonces aquí yo voy a llamarle a la parte azul significancia, ¿cierto? Entonces esto va a ser un alfa y este va a ser otro alfa. Pero como son iguales, entonces la significancia es este más este. Por lo tanto, uno de estos valores lo voy a llamar alfa medios y a este le voy a llamar alfa medios. ¿Sí? Entonces ahora podríamos decir que del área bajo la curva, 1 es igual al intervalo de confianza más un alfa medios más otro alfa medios. O puedo decir que es el intervalo de confianza más alfa. ¿Cierto?
Y cuando nosotros hablamos en términos de intervalos de confianza, entonces yo puedo decir, listo, quiero que me encuentren, ¿cierto? Quiero conocer X de un conjunto de datos con un intervalo de confianza del 86%. Entonces eso quiere decir que 1 menos 0.86 es igual a 0.14, siendo 86% el intervalo de confianza y el 14 va a ser el alfa. Por lo tanto, alfa medios, ¿cuánto va a ser? 0.7. ¿Vale? ¿Y por qué necesitamos conocer este valor? Porque ahora vamos a trabajar con las tablas que dice Sergio, tabla Z, que nosotros normalmente la conocemos, la tabla de normalidad de 0 a 1. Es la tabla que yo les alcancé a enviar. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento? El procedimiento va a ser el siguiente. Como nosotros ya vamos a trabajar un intervalo de confianza, necesitamos saber el intervalo, necesitamos saber cuál es alfa medios, y después de que conocemos el intervalo y alfa medios, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despejar, a ver, ya, sí. Vamos a encontrar esto y lo vamos a sumar. Entonces sumamos el intervalo de confianza más alfa medios y el valor que me da aquí lo voy a buscar en la tabla. Pero ya no lo buscamos como Sergio lo hizo en la tabla que yo tenía el valor Z aquí y buscábamos. No, ahora este valor que lo encontramos de esta suma entre el intervalo de confianza y un alfa medios, o sea, que es como si yo tuviera aquí el intervalo y este primer alfa medios, o sea, estoy buscando desde aquí hasta aquí, o sea, acumulado. Y entonces ya este valor lo voy a encontrar es en la parte interna. Aquí voy a hacer la búsqueda. Y una vez que busquemos, vamos a saber cuál es ese valor que corresponde tanto aquí como acá. Y ya vamos a tener el valor Z. Como ya tenemos el valor Z de esa tabla, posteriormente hacemos el ejercicio de encontrar en la fórmula que habíamos dicho que X es igual a mu más o menos Z multiplicado por desviación. Y acabamos el ejercicio. ¿Vale? Entonces, para poderlo comprender bien, hagamos un ejercicio ya pues, puntual para poderlo entender. Si hay alguna pregunta, me dicen, chicos. No vayan a quedarse callados. Podremos decir que, bueno, ¿a ustedes qué les gusta? Un aceite para moto tiene una duración o tiene una durabilidad, una duración en kilometraje de, no sé, pongámosle de 1350 kilómetros, ¿cierto? 1350 con una desviación de, pongámosle, de 220 kilómetros. La pregunta es, ¿cuál es el intervalo de confianza, ¿cierto? ¿Cuál es el intervalo de confianza de ese conjunto de datos al 90% de confiabilidad? O podría decir, ¿cuál es el intervalo de confianza a una significancia del 10%? Como lo quieran tomar, ¿cierto? Yo a veces les pongo así es porque para que el estudiante interprete muy bien el ejercicio. O sea, diga, me está dando la significancia, encuentro la confianza.
o tengo la confianza, encuentro la significancia, ¿vale? Según esto, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Entonces, tengo mi curva, tengo el valor de 1350 y me está pidiendo el profe un intervalo de confianza o me está pidiendo el intervalo que está al 90%. O sea, yo como que lo dibujo para poderlo interpretar. 90%. Entonces la significancia va a ser 10, o sea, va a ser este pedazo de acá 5 y este pedazo de acá también va a ser 5. 5%. ¿Listo? Entonces decimos, intervalo de confianza, me está diciendo que es el 90, entonces yo lo paso y esto va a ser 0.9. Me dice que la significancia es 10%, pero como estoy pidiendo alfa medios, entonces voy a poner alfa medios 5%, que esto es igual a 0.05. Sumamos estos dos valores y me dice que esto es 0.95. Ahora sí, les comparto nuevamente pantalla. Compartimos pantalla y verificamos la tabla que yo les acabé de enviar. ¿Dónde está la tabla Z? No me aparece por aquí. Ya como que estaba descargada, ¿cierto? Yo la puse por acá. Listo. Y entonces miren que aquí yo ya tengo una tabla acumulada, la que yo les decía, ¿cierto? Esta va desde menos 0.3 y tengo valores negativos hasta 0 y tengo de 0 hasta 3. O sea, es como si yo lo tuviera acumulada completamente. Por eso, en la parte superior de la gráfica, ustedes pueden darse cuenta que él va diciendo que es un acumulado desde aquí hacia adelante, ¿vale? Entonces, en el ejercicio que yo les estoy enviando o solicitando, me dice que me dio 0.95. Miren que aquí el acumulado va desde 0.03 y va aumentando hasta llegar a 0.9999, casi que viene a ser 1. O sea, va de 0 a 1, ¿vale? Entonces, ¿cuánto me dio el valor? Me dice que me dio 0.95 cerrado. Entonces, yo por acá lo encuentro y digo 0.9495 y tengo 0.9505. Profe, ¿a cuál voy a utilizar? Siempre vamos a utilizar el del lado izquierdo, ¿cierto? O sea, el que es el que va más abajo. Si fuera, por ejemplo, 0.9502, entonces ya me paso al 9505. Pero como está siempre en este caso en la mitad, entonces yo me tomo el valor más bajo. En este caso voy a trabajar el 0.9495, que me da como esa relación del 0, porque yo podría decir que esto es 0.6445 aproximadamente. O sea, digo, este valor corresponde en este lado, o sea, de la tabla Z, yo digo de la tabla Z, o sea, de n de 0 a 1, este valor corresponde a 1.6 por este lado y por el lado superior 4. Pero yo podría decirle 45, ¿será, profe? Bueno, este valor lo dejamos en duda, ¿cierto? No, o sea, no va a ser tan significativo, pues yo normalmente se lo trabaja 0.64 a dos cifras, ¿cierto? Pero si usted lo quiere dejar el 5, no hay ningún inconveniente. Entonces, ya como sabemos que este es el valor Z que me está representando, entonces ahora sí, dejamos de compartir y me paso a la fórmula que habíamos trabajado. ¿Qué me decía? Que el intervalo de confianza es igual, X es igual, o pongamos X1 es igual a mu menos, porque voy a trabajar el del lado izquierdo, a menos Z por desviación.
Y x sub 2 va a ser igual a mu más z por desviación. ¿Y cuántos estos valores? Entonces decíamos que mu es 1350 menos z. ¿Z cuánto nos dio? 1.64 multiplicado por 220. Y el otro es igual a 1350 más 1.64 multiplicado por 220. ¿Cuánto me dan esos valores? ¿Cuánto me da, chicos? En el primero, 989,2. Sí, y en el segundo. Y en el segundo le cambio más, igual. 1710,8. Listo. Entonces miren que este es el intervalo, y digo que va de 982.2 hasta 1710,8. Este es un intervalo de confianza donde los datos son normales, son simétricos y puedo dar una certeza de que al 90% estos datos tienen una muy buena característica para trabajarlos. O sea, perfectamente yo los puedo sacar como si fuera una muestra de mi ejercicio. ¿Vale? Entonces así nosotros ya podríamos hacer muchos ejercicios teniendo en cuenta este concepto, o sea, esta forma de trabajar. Voy a hacer otro ejercicio, chicos, pues aquí me voy a permitir como presentarles uno más para que usted lo comprenda. Epa, que es que no conecta este mouse. Ya. Lo voy a hacer como para que ustedes también lo puedan identificar, ¿no? Entonces, permítanme, porque este es un ejercicio que voy a hacerles o les voy a dejar más tarde, ahora que llegue al mediodía, y se los voy a dejar para que ustedes lo puedan repasar. Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio? Lo voy a hacer así como rápido para que usted lo pueda comprender. Bueno, ahí estoy presentando. Porque esta forma o este estilo va a ser el examen. Entonces voy a tener unos datos, ¿cierto? Voy a colocarle aquí un intervalo, o sea, voy a decir un aleatorio aleatorio entre, pongamos unos valores así grandísimos que a veces uno podría decir 1200, pongamos 870, punto y coma, a 3240, ¿cierto? Enter. Y este valor lo vamos a replicar, miren así, o sea, yo les podría decir, no sé, nos inventamos un número que tenga como estas características, temperaturas en grados Fahrenheit, ¿cierto? Así los voy a colocar. Miren cuántos datos son. Entonces voy a poner temperaturas en grados Fahrenheit, bueno, lo que sea, de una columna de torrefacción. Entonces yo les podría decir, listo muchachos, tenemos un proceso de una columna de torrefacción y voy a tomarlos estos valores así. A ver si me los copia, control C. Y los voy a pegar aquí, solamente valores. Perdón. A ver, entonces control X, pongámosla por acá. Ahora sí, esto es control X. Los pegamos acá. Perdón. Señor, bueno, busquémoslos. Control X.
y le damos aquí pegado, que no me da. Que no me quieres dar control. Ponemos uno nuevo. Pegado especial, solo valores. Listo. Entonces aquí ponemos datos, torrefacción. Entonces son temperaturas en grados Kelvin, en grados, ¿qué es? Fahrenheit, ¿sí? Y la idea es que ustedes puedan hacer un análisis de todo este conjunto de datos. Entonces, ¿cuántos datos tenemos? 1, 2, ustedes los pueden numerar. Y hasta abajo tenemos, miren, tengo 373 datos, o sea, eso es bastante. Y yo les puedo decir, listo muchachos, necesito que ustedes lo trabajen, o sea, que me hagan un análisis de ese conjunto, o sea, no sé, pongamos, primero, hacer el análisis estadístico de todos los datos, o sea, usted ya conoce cómo se hace el análisis estadístico, ¿no? Los puede trabajar por grupos, o sea, puede llegar y decir de tal grupo a tal grupo, de tal grupo a tal grupo, ¿cierto? Pero le digo, no, necesito que me haga un análisis aparte, hacer un análisis de los estadístico del intervalo de confianza, el intervalo de confianza que sea, ¿qué le ponemos? Del 76%. Del 76%, ¿cierto? Voy a hacerles aquí más grande. Entonces, listo. Voy a hacer el intervalo de confianza del 76%. Le damos aquí, ¿sí? Datos de torrefacción. Miren lo que hacemos, porque no les entrego nada, no les entrego ni información, nada. Lo que usted hace es tomar los datos que usted ya venía trabajando, los analiza, los pone de menor a mayor, ahí lo ponemos de menor a mayor, y ya tenemos este conjunto de datos. Ahí perfectamente yo podría decir, perdón, aquí lo voy a poner 1, 2, hacia el 200. Listo, 373. Decimos, para encontrar la media, entonces la mediana del conjunto de datos sería igual a 373 dividido entre 2. Entonces sería el dato 186, como es dato 186, el siguiente. Entonces busco el dato 186, aquí está. 186, el siguiente es 2020. Esta es la mediana, entonces lo voy a marcar aquí de un color amarillo. Listo, sé que 2020, entonces la mediana es igual a 2020, ¿cierto? ¿Cuál es la media? Pues si yo lo quiero trabajar así, o si no, nosotros ya saben, ustedes pueden irse a datos, análisis de datos, y le podemos decir que nos genere una estadística descriptiva del rango de entrada y marcamos el rango, o sea, de todo este conjunto que hemos venido o que queremos que trabaje. Listo. Y que me dé, pues, en una nueva hoja y que me muestre como los valores, ¿no? Pongámoslo ahí. Listo. Ya lo tenemos. Control X. Y aquí era que estábamos. Entonces, miren que la mediana me coincidió de una. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ya la mediana la tenemos. La media ya la tenemos. O sea, sabemos que 2038 es la media. ¿Qué me dice esto con respecto a la mediana? Yo les había dicho que si mu es igual a la mediana, entonces el conjunto de datos está bien, o sea, tiene una distribución normal. Acá no lo tiene, o sea, porque miren que la kurtosis es igual a menos a menos 1.2, quiere decir que es hacia abajo, no es
particúrtica, sino es mesocúrtica, ¿no? O lepticúrtica, perdón, es muy bajita. Y tiene un coeficiente de asimetría de 0.1, o sea, que está corrida hacia un lado, o sea, que los datos no están siendo tan exactos, o sea, está corrida hacia la derecha. Entonces, para esto yo voy a trabajar un intervalo de confianza del 78. Como ya tengo la mediana, control C, la sacamos por aquí, y tengo la desviación estándar, entonces miren que yo este valor, pues le voy a quitar unas cifras decimales ahí para que quede más exactico, ¿no? Entonces ahora voy a decir a un intervalo de confianza del 76%. Entonces digo, del 76%, si el intervalo de confianza es del 76%, ¿cuánto va a ser la significancia? Pongámoslo acá. Intervalo de confianza es del 76%. La significancia va a ser ¿de cuánto? Pues va a ser de 100 menos 76, o sea, en este caso, 24%. Lo que equivale a 0.76 y en este caso a 0.24, ¿cierto? Que miren, que si yo lo sumo me va a dar 1, estoy bien. Ahora, como ya tengo ¿cuánto es la significancia entre dos? O sea, el alfa medios. Alfa medios va a ser igual, o pues en este caso sería el 12%, lo que sería igual a 0.12. Permítanme un ratico, por favor. Entonces, listo. Como ya tenemos en este caso el 0.12 de la significancia, ¿cuánto va a ser el porcentaje que voy a trabajar desde 0 hasta el intervalo que yo quiero? Va a ser igual, ¿cierto? El porcentaje a 0.76 más, en este caso, más el 0.12. Y eso me da 0.88. Entonces, 0.88 en la tabla, ¿cuánto es igual? Entonces buscamos 0.88, por aquí lo ampliamos para verlo, 0.87, 88.1 y 87.9. Entonces, nuevamente me da como en el centro. ¿De quién? De 1.1 y 7, o sea, es 1.175. Entonces, en la tabla, esto equivale a 1.175, ¿cierto? Que yo le podría dejar simplemente hacer 1.17. Como ya tenemos el de la tabla, ahora voy a buscar X. Entonces, X me dice que es igual. Los voy a poner aquí, ¿no? X es lo que pido. ¿En función de quién está X? Pongámoslo aquí. En función de Z, en función de la desviación, y en función de mu, ¿cierto? De la media. Z ya lo tengo, sí señor, me dio excelente. La desviación, la desviación la tenía, ya la tenía por acá, y la media ya la tengo por acá, ¿cierto? Entonces, voy a decirle X1 para ver el rango 1, o la voy a poner así, aquí, X1, y voy a poner aquí X2. Aquí voy a poner la media, para que quede como el intervalo visualmente normal. Entonces, la media ya sabemos, es este valor, y X1 habíamos dicho que era igual a la media menos, abro paréntesis, la desviación por la Z, que es el error, enter. Y acá es igual a media más, abro paréntesis, desviación por Z, enter. Y aquí yo tengo el intervalo de confianza. Entonces digo, listo, señores. Para que se me ajusten a unos datos de distribución normal y que yo pueda trabajar
un buen valor, o sea, mi intervalo de confianza va desde 1225 y lo buscamos 1225, que está por aquí, o sea, como no lo tengo, o sea, 1225 estaría entre estos dos valores, o sea, incluye este valor 1227 hasta 2852. Buscamos el 2852, que sería hasta aquí, porque ya el otro se sale del intervalo y lo marcamos. Entonces le digo, listo, ¿cuántos valores hay? 1, 2, y equivalen por acá, por acá, por acá, hasta aquí. Son 273 datos. Entonces, miren, estos serían, o sea, el intervalo de confianza tendría 273 datos. ¿Sí? Mientras que el dato general, la población total, ¿cuántos habíamos dicho? 373. O sea, miren, 373, mientras que el total eran 373. Eso a mí, ¿a qué me da? Me da pie como para poder trabajar, y yo podría decir que esto es un buen ejercicio casi de muestreo, porque yo ya sé que en este caso los datos son exacticos y la media en este caso serían 2039, que vendría a ser como por aquí, mire. Entonces, este sería en este caso, mi media, que sería como el dato de la mitad, ¿cierto? Entonces, ahí ya tengo ajustado. ¿Qué preguntas yo podría hacer para poder integrar el ejercicio? Entonces, yo les podría decir, ¿cuál es la probabilidad de encontrar en el conjunto de datos totales un dato que corresponda al intervalo de confianza? Entonces uno dice, listo, probabilidad. Probabilidad es igual a todo en lo que yo necesito dividido sobre el espacio muestral. Entonces yo tengo la probabilidad de encontrar del 0.73% un dato que corresponda a ese conjunto de datos. O de lo contrario, pues ya sabemos que Q, ¿cierto? Q es igual a 1 menos la probabilidad de éxito, el 0.26%. Y así puedo seguir trabajando todo el ejercicio estadístico. O sea, yo les podría decir, muchachos, necesito que me identifiquen la kurtosis del intervalo de confianza al 76%. O de este conjunto, saquemos los valores que sean, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un valor entre el límite inferior del intervalo de confianza y 2000? Entonces yo ya podría decir o al contrario, ¿no? Si yo ya sé cuál es la media, ya, hagámoslo mejor. Bueno, hagámoslo ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un valor en el intervalo de confianza? Entonces, entre 2000, y buscamos 2000, aquí serían estos. Marquémoslo así. Ahí son 143 datos. Entonces yo podría decir 143 datos. Entonces la probabilidad puede ser de encontrar 143 dividido entre el total. O sea, en todo el conjunto, la probabilidad de encontrar un valor que esté entre el límite inferior y 2000 es de esto.
Y si yo les menciono, esto es Q, y si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es la probabilidad de encontrar dentro del intervalo de confianza, serían 143 dividido entre 273, del 0.52. Y así puedo trabajar todo lo que yo quiero hacer. O la otra que podríamos decir es cuál, ¿cierto? ¿Cuál es el área bajo la curva? O sea, el área bajo la curva o el porcentaje de datos que están entre la media, podría decir, o bueno, yo podría decir entre 1800 y 1718. Entre 1718 y 1890, un ejemplo. Y si yo ya sé cuál es mío, entonces ahora le hago el ejercicio inverso. Decimos, media es igual a ¿cuál era la media? Por acá la teníamos. Esta es mi media. Y ahora digo, ¿cuál es ese área, porcentaje que están entre estos dos? Entonces, lo mismo hacíamos, ¿no? Z, desviación, media, y entonces ya decíamos que Z es igual a la media, perdón, a X menos la media, entre paréntesis, sobre, vamos a buscar la desviación. Y la desviación la teníamos aquí, enter. Menos 0.40 me da con este valor. Y con este, perdón. Y con este valor, entonces cambia aquí y cambia aquí. Menos 0.21. Y entonces, ¿qué estoy diciendo? Este valor menos este, ¿cierto? Pero hay que buscar los porcentajes. Ahora nos íbamos a la tabla que veníamos trabajando. Esta área, ¿cierto? ¿Cuánto es que me dice? Perdón, me olvidé. Menos 0.46. Entonces buscamos 0.46, 0.4 por aquí y 0.46. 17.72. Entonces, esto es igual en la tabla a 17.72%. Y el 0.21, ¿dónde estaba? 0.21, ya me perdí. 0.21 me dice que es 0.0832, o sea que eso es el 8.32. 8.32. Hacemos la resta y decimos que es 17 menos 8.32. Tenemos estos valores de aquí. Y entonces decimos que el área bajo la curva entre ese porcentaje de datos, entre este y este, entre 1700, perdón, 1718 era, ¿no? Entre el área bajo la curva, entre 1718 y 1890 es de 9.4%. Miren que aquí trabajé en un mismo ejercicio probabilidad, intervalo de confianza, distribución normal y le podría meter todo un ejercicio, ¿vale, chicos? Entonces, hasta aquí pues finalizamos el día de hoy porque ya me pasé, ahorita me tengo que llegar súper volando hasta Albernia y nos vemos en la tarde, yo ya les dejo un ejercicio y ya nos vemos la siguiente sesión, ¿vale? Vale, profe. Profe, una pregunta. Ajá. Profe, mira, pues de lo del anterior taller, se supone que habíamos quedado de la explicación del anterior taller y pues usted, como ese taller cómo se cerró y pues no hubo la explicación, entonces ¿cómo queda ahí? ¿Cómo así, no? O sea, Es que el anterior taller, pues si no estoy mal, la mayoría no lo entregó, por el hecho de que quedamos de que iba a volver a explicar lo de distribución normal, por de esta clase pues que nadie estuvo y así. Entonces, para ver cómo quedamos.
No, pues si quieren, o sea, vuelve a quedar abierto ahora les abro el espacio para que lo entreguen. ¿Pero cuánto tiempo va a dar? No, pues yo lo dejo esta semana, porque yo necesito ya subir notas. Ya, pero pues lo deja para esta semana, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, profe. ¿Listo? Y junto con el taller de hoy, y ya les subo este video y les voy a subir otros 2 videos que yo tengo de explicación de eso de distribución para que ustedes lo puedan repasar. Pero lo repasan. Pues vale, profe, pues sí agradeceríamos que no nos cargara tanto de trabajo por el hecho de que No, pues, es que también necesitamos todos los avanzar porque profesores. miren que nos hace falta intervalo de confianza, muestreo, la parte del la prueba de Student, la chi cuadrado y la de Fisher. Nos hacen falta 5 temas. Claro, profe, no, sí, pero pues para que no nos vayara a cargar tanto, porque también hay otros profesores de que nos tienen hasta el cuello. Vale, vale, no, esto es así de trabajo. ¿Listo? Ya nos Profe, vemos, ¿cuándo chicos. terminamos clases? ¿Usted sabe? ¿Cómo? ¿Cuándo terminamos las clases? El 16 de noviembre. Uy, ya no falta nada. No, por Listo, listo, eso. profe. Tenemos que reponer unos días. Yo les comento. Por eso les dejo los Vale, videos profe. que pasan. Ya nos vemos, chao, Ya nos juiciosos. vemos, profe, hasta luego. Chao, profe, Gracias, profe, juicioso. hasta luego. Chao. Pero se fue de volada.